Pero habría que investigar, Karina, cuánto de prostitución hay en los establecimientos penitenciarios globales de nuestro país. ¿Cómo puede ser que entren a prostituirse niñas a un penal? Era una banda de trata de blancas, de trata de personas, y esto, ¿cómo se permite? El INPE, ¿cómo permite esto? Nosotros estamos en un enlace vía Zoom con Rosa Mávila, ex jefa del INPE, ex congresista también y abogada. Bienvenida, señora Mávila, a Exitosa. Buenas tardes, ya, ¿cómo están ustedes? Y bueno, pues a punto de expresar opinión sobre lo acontecido en el penal de Carquín. Es terrible porque de acuerdo a los protocolos normativos del propio Instituto Nacional Penitenciario, las menores de edad necesitan un permiso especial para ingresar al instituto, a los centros penitenciarios. Y de otro lado, solo pueden ingresar una vez al mes. En otras palabras, si una niña solo puede entrar una vez al mes y además requiere un permiso especial si es que no va con sus padres o sus apoderados, es inaudito pues que hayan ingresado menores de edad tan a vista y paciencia de las autoridades penitenciarias y en general a vista y paciencia de todo lo que implica control, incluso desde el exterior mismo del establecimiento penitenciario. El hecho de que haya prueba plena, es decir, que haya menores con el sello, que es el que le ponen a la persona para ingresar al establecimiento penitenciario, es una prueba pues de certeza de que han estado ingresando menores de edad o jovencísimas. Se habla en la información periodística de 8 menores de edad y de una joven de 19 años. Y aquí, estimada Karina, el tema es de doble o triple vulnerabilidad de la víctima. ¿Por qué? Porque son menores de edad, ¿no? Pero también son jóvenes migrantes, pues, o sea, son jóvenes venezolanas, colombianas, ecuatorianas o del propio país, pero que no tienen familia, no tienen estabilidad económica. Entonces hay la explotación de una circunstancia de necesidad, de desarraigo, y a veces hay maternidad precoz, ¿no? En muchos casos de prostitución, que por esas circunstancias concretas son mecanismos de prostitución forzada. Y cuando el tratante les presiona pues con amenaza, con extorsión a su familia o les cobra incluso los mecanismos de su sobrevivencia. Ahora, en el caso de esta banda, parece que es una banda de alta criminalidad porque ya tenía hasta un local donde las jóvenes pernoctaban. Entonces de ahí las llevaban y las regresaban, ¿no? Entonces es un caso clarísimo de trata y de explotación sexual de menores, ¿no? Con, como reitero, el agravante de que eran menores migrantes. Claro, Ahora, doctora, y además que... Es que no podían entrar solas al centro penitenciario, ¿no? O sea, tenía que haber alguna red de criminalidad, de corrupción entre operadores del sistema penitenciario y la delincuencia organizada de sobreexplotación de estas jóvenes. Además, como usted dice, parece que todo estaba armado ya porque incluso tenían este local que era un nightclub y nuestro corresponsal nos dice que estaban en condiciones paupérrimas. Por eso yo le decía, esto conllevaba ya la esclavitud, ¿no? De repente la esclavitud sexual de que no las dejaban en paz y las esclavizaban en el nightclub, no les daban casi de comer. Nos habló de condiciones, pero terribles, ¿no? De vida. Entonces, ellas eran obligadas a entrar al penal, de repente a seguir trabajando con su cuerpo en este nightclub. ¿Quién sabe en qué condiciones estaban estas muchachas totalmente desprotegidas porque son migrantes precisamente? Mire, Karina, normalmente los tratantes o los rufianes o los proxenetas, que son delitos conexos, pero que violan pues la regla básica del consentimiento, ¿no? O sea, cuando hay trata de mujeres adultas, se dice que si la mujer consiente no hay trata, pero es
esto es un debate, ¿no? Porque Karina, convergerás conmigo en que una mujer por necesidad, por criar a su hijo, porque le han quitado sus documentos, por amenaza, por extorsión, por vulnerabilidad desde sus múltiples facetas, no da pues un consentimiento pleno, es un consentimiento viciado, ¿no? Pero en el caso de las niñas, de las adolescentes, ya no tiene nada que ver el consentimiento o no consentimiento. Aquí hay trata internacional de jovencitas absolutamente desarraigadas. Y por supuesto les amenazan, les condicionan alimentos, les quitan documentos, les amenazan públicamente. Y entonces ese nivel alto de coerción es una modalidad de esclavismo, porque no hay forma de que ellas sobrevivan si no sometidas a ese nivel de delincuencia organizada. A veces hasta las convierten en adictas, querida Karina, como una forma de control cuando ellas intentan evadirse o huir de esa trama de explotación. Escuché hoy día a un servidor del Instituto Penitenciario referir con razón que en los establecimientos penitenciarios no hay presupuesto para asegurar la seguridad, pero eso se daría en el contexto, estimada Karina, de una evasión que, por ejemplo, últimamente hay demasiadas, ¿no? La delincuencia organizada está teniendo importante presencia en los establecimientos cerrados del país, pero en un escenario en que entran 2 veces por semana, ¿no? Entran y salen, obviamente hay organizada una estructura de tráfico y de explotación, de prostitución de jóvenes menores de edad en provecho de ambas cabezas, ¿no? Una cabeza de corrupción penitenciaria y otra cabeza, obviamente, de delincuencia organizada. Y aquí un tema de fondo que hay que desbrozar es una investigación en serio, porque a veces al interior del sistema penitenciario se abre un proceso administrativo y se demora tanto la investigación que a veces termina en prescripción. Y en el ámbito policial y jurisdiccional, a veces, lamentablemente, entran a tallar también variables de corrupción que hacen que no se investigue a plenitud a bandas de criminalidad organizada. Estas bandas son tremendamente riesgosas en la situación de seguridad en nuestro país. Y cuando toman como víctima a jovencitas, adolescentes, por supuesto que son de mucho mayor alto riesgo, ¿no? Y a mi juicio, mira, Karina, no quiero ocupar mucho tu programa, pero cuando trabajé en la Defensoría del Pueblo, hicimos una investigación seria sobre jurisprudencia en casos de trata de personas. Y ¿sabes qué? En la mayor parte de los casos, incluso cuando la víctima es adulta, no se ponen penas altas, se criminaliza como proxenetismo, como inducción a la prostitución, que son penas más bajas. Y en realidad el tema de la trata de personas en que, como tú muy bien dices, se pone un estatus de esclava a la víctima, por supuesto ya se irrespeta su libertad. Como dicen bien una serie de tratadistas en la dogmática penal contemporánea, ya no está en problema solo su libertad, sino en el fondo su dignidad, querida Karina, su condición de persona, su estatus de elemental condición de vida. Entonces una persona en ese estado de necesidad, en Chile por ejemplo hay un programa de seguimiento de la trata de personas que sigue toda la ruta en que por ejemplo esas jóvenes que han venido de fuera, toda la ruta que han tenido para llegar hasta Carquín, ¿no es cierto? Y dónde se han hospedado y cuáles son las sedes de hospedaje y de tráfico, quiénes han invertido en el traslado de esas personas. Porque la plata que se tiene que tener para tener un grupo de 9 jóvenes dedicadas a la prostitución permanentemente implica una inversión delictuosa y criminógena. Yo te diría más, estimada amiga, ¿ya? Este no es un tema solo del caso que estamos trabajando, conversando con una persona experta en seguridad penitenciaria el día de hoy, me decía, exitosa, por ejemplo, que si miráramos a la cola del Lurigancho,
estimada amiga, veríamos los días de visita en la cola del Lurigancho. Buena parte de las visitantes son personas dedicadas al meretricio y a la prostitución. Esto no solo implica el riesgo de transmisión de enfermedades sexuales, sino implica también un serio riesgo de corrupción de quien explota a las prostitutas y se beneficia de esa manera corrupta de esta magnitud de explotación. No, y además que la trata de personas, la trata de blancas es un delito, es decir, un delito que está expandido en el mundo y que mueve millones y millones y millones de dólares. Es uno de los delitos que lamentablemente mueve dinero sucio, igual que el narcotráfico, igual que el tráfico ilícito de armas. ¿Y por qué en nuestro país no se haría así? Acá hay corrupción, acá hay lugares donde la trata de blancas está, pero a vista y paciencia de todas las autoridades. Estamos viendo quizás la punta del iceberg y no estamos profundizando. Si ya en nuestras calles ya se mata a las prostitutas porque no quieren que se paren en cierta calle, porque ya es el terreno de otra banda. Entonces hay que profundizar eso y ya estamos viendo pues que hasta dónde se llega, ¿no? El número de desaparecidos que tenemos, el número de niños que no se encuentran. Entonces hay que tener políticas transversales y no solamente ver solamente un solo penal. Por supuesto, Karina. El tema de fondo, por ejemplo, ahorita se puede poner en sanción y poner en lo que se llama el PAI, el programa de aislamiento a los internos venezolanos que supuestamente están en concierto con, obviamente, operadores penitenciarios y con criminalidad organizada de afuera para que penetren esas adolescentes. Pero habría que investigar, Karina, cuánto de prostitución hay en los establecimientos penitenciarios globales de nuestro país, cuánto se permite esa prostitución y cuánto se explota a las prostitutas. Sabemos que la prostitución es una práctica criminalizada, no es delito, pero una sobreexplotación de las prostitutas por los proxenetas, por los rufianes y ahora por criminalidad organizada, y esto ya en una circunstancia que es el colmo, una sobreexplotación de jovencitas, de menores de edad prostituidas, que obviamente han tenido que ser traídas de otro lugar, que no tienen a quién acudir. Es todo un tema que desde la política de Estado tiene que ser enfrentado. Acá hay un reto al ministro del Interior, al ministro de Justicia, a las autoridades penitenciarias, a no decir sanción a los pequeños cabecitas, ¿no? Fácil es sancionar a las pequeñas cabecitas. El tema de fondo es tener una respuesta estructural a la problemática del intrusismo con explotación de trata de personas. Tú lo has dicho muy bien, Karina. Yo he trabajado algo el tema del narcotráfico en el Congreso de la República, ¿sabes? Detrás de la trata de personas hay narcotráfico y por supuesto hay migración de prostitución de un país a otro y hay explotación absoluta de mujeres que empiezan de adolescentes y terminan en la práctica en otros países en una situación terrible de indignidad y de explotación. Por eso yo pensaría que un requerimiento al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, para que esto no sea un saludo a la bandera, no sea un caso para la denuncia en un día, ¿no? Sino para que de verdad haya respuesta desde políticas de Estado al tratamiento de la prostitución juvenil y también a la prostitución de mujeres adultas, ¿ah? Porque la mujer adulta que no tiene de dónde y a veces tiene prole, no le queda sino prostituirse, y aquí hay un requerimiento a políticas de Estado, por ejemplo, señora ministra de la Mujer, de inserción productiva a las mujeres dedicadas a la prostitución para que haya un espacio que las saque de ese escenario de vulnerabilidad. Muy bien, ha quedado clarísimo.